Estimados oyentes, hoy tenemos con nosotros a John Locke, el precursor de la filosofía empirista. Quisiera empezar la entrevista agradeciéndole que nos dedique esta gran oportunidad. Estamos aquí para hablar de su filosofía, pero quizás usted preferiría hablar de algunos de sus interesantes acontecimientos. Buenos días. Es verdad que mi vida fue muy rica en experiencia, pero prefiero hablar de mi pensamiento, ya que a ello he dedicado el mayor tiempo de mi vida. Para comenzar, te voy a contar mi vida para poder situar a los oyentes. Nací en Brighton, en el sur de Inglaterra, en el año 1632. Estudié en la Universidad de Oxford, primero teología y más tarde química y medicina. Mi tiempo lo utilizaba para las luchas políticas, lo que me llevó a ser nombrado secretario del conde Shaftesbury, teniendo la posibilidad de participar activamente en la política. Debido a mis ideas y posición política, me vi obligado a exiliarme a Francia y más tarde a Holanda. Luego volví a mi país en 1689, tras la gloriosa Revolución de 1688, y a partir de ese momento me convertí en el representante intelectual del nuevo régimen liberal y viví retirado dedicando los últimos años de mi vida a reflexionar. Para comenzar, me gustaría saber si se considera el iniciador de la filosofía empirista, en la cual usted estudia las ideas a través del conocimiento, y si también se le podría asociar con los filósofos racionalistas como Descartes. Como te he dicho, estudié en la Universidad de Oxford y en la cual se respiraba un ambiente muy empirista. Y no soy el primero, pero sí lo he sido a la hora de plantear el conocimiento desde un punto de vista crítico. Y si se ve desde ese punto, sí se me puede considerar como el iniciador de la filosofía empirista. Pero no me consideraría un filósofo relacionista. Pese a que su filosofía y la mía se fundamentan en el conocimiento, podemos encontrar una gran diferencia en el hecho de que yo lo hice desde una perspectiva empirista, basada en la experiencia, mientras que los relacionalistas lo intentaban partiendo del análisis de la conciencia y de las características de su contenido. Desde mi punto de vista, solo es posible fundamentar el conocimiento sabiendo cuáles son las capacidades de nuestro entendimiento y nuestros límites. Pero por otra parte, la única manera de averiguar nuestra capacidad y límite es analizar el origen de nuestras ideas y cómo se forman en nosotros. Para llegar a ello, lo que hago es examinar cómo se forman las ideas en nuestra mente, considerando cuáles son los procesos psicológicos que intervienen en su aparición. Usted ha expresado que para saber cuál es la capacidad de nuestro entendimiento y límite, tenemos que volver a su origen. ¿Nos daría su opinión sobre el origen de las ideas planteadas por Platón? Desde mi punto de vista, todas las ideas que poseemos provienen exclusivamente de la experiencia sensible, ya que desde que nacemos nuestra mente es como un papel en blanco, no hay contenido existente, y solo podemos aprender a través de la experiencia. Además, admitir que hay un conocimiento cuyo origen no podemos confirmar por la experiencia sensible es una postura cómoda para resolver algunos fundamentos, pero se trata de una postura sin fundamentos. Mi principal argumento para negar la existencia de las ideas innatas es el propio concepto de idea, que significa percibirla, ser consciente de ella, por lo que una idea no lo es sin pensarla. Además, las ideas innatas no pueden existir, ya que no todas las personas, como niños ignorantes, pueden entender estas ideas. Porque la única manera de saber si una idea es válida debemos descubrir si viene o no de la experiencia. Entonces, sacamos como conclusión que el auténtico conocimiento viene dado por la experiencia sensible o por una reflexión duradera. ¿Podría usted explicarme de manera más detallada esta reflexión? La experiencia tiene una doble vertiente, la sensación y la reflexión. La sensación proporciona los primeros elementos del conocimiento. También tiene la función de la conciencia que permite captar impresiones que proceden del mundo exterior, es decir, proporciona lo que es la llamada experiencia externa. En cambio, la reflexión es el acto mediante el cual el espíritu conoce sus propias operaciones y gracias a esta se conoce la propia vida psíquica. Tanto la sensación como la reflexión nos proporcionan ideas simples, que son aquellas que se imponen a nuestra conciencia en la experiencia sensible sin que el espíritu sea su causa productora propiamente hablando. Y el espíritu ejerce su actividad sobre esa primera materia del conocimiento y construye las ideas complejas, las cuales son un conjunto de ideas simples y cambiando reunidas
y combinada de distintas maneras. ¿Cómo influye su teoría del conocimiento a través de la experiencia en el resto de su filosofía, en concreto en su moral? Como he dicho antes, los humanos cuando nacemos no tenemos ideas innatas. Somos como una mente en blanco y todas las ideas que más tarde adquirimos tienen su origen en la experiencia. Por lo que no existen principios morales universales grabados en la conciencia humana, ni ideas innatas de carácter moral. Por lo que existe un proceso de formación de la idea de lo que es bueno y de lo que es malo. Primero nos llegan las ideas simples a nuestra mente a través de la sensación y reflexión y nos proporcionan ciertas sensaciones. Y como los humanos buscamos el placer y descartamos lo que nos hace sufrir, finalmente lo clasificamos según la sensación que produce en cada ser, dejando claro que lo moral son ideas complejas formadas por la acumulación de ideas simples modificadas según de distintas maneras. Creo que nos ha quedado bastante claro su postura sobre la moral y la filosofía. Si no le importa, pasemos a hablar de sus reflexiones sobre cómo vivir en sociedad. Como sabrá, en mi libro se intenta refutar la idea tan extendida en mi época de que el poder político tiene un origen divino y que es además hereditario, y también la idea de que la autoridad del Estado es semejante a la que tiene un padre con su hijo. También en otros de mi libro expuse que el poder del gobierno proviene del pueblo y que es un poder delegado por la comunidad. Para explicarme, basé en el estado de naturaleza, en el cual yo sostengo que los humanos vivieron en paz, libres e iguales, sin ninguna autoridad, ya que respetaban la ley de la naturaleza. ¿Podría explicarnos más detalladamente en qué consiste el estado de la naturaleza? ¿Por qué se abandonó y si existió en alguna sociedad? El estado de naturaleza es una época a la que unos filósofos nos referimos en el cual los humanos vivíamos independientes uno de los otros y sin haber formado todavía una sociedad. Yo defiendo que en este estado todos eran iguales y vivían en paz y libremente, disfrutando de una serie de derechos naturales que son el derecho a la vida, la libertad y la posesión de bienes. Los motivos por que se abandonó el estado de naturaleza y se pasó a vivir una sociedad fueron dos. El primero de ellos fue el impulso natural que tiene todo ser humano de relacionarse. Y el segundo, y más importante, fue la inseguridad que provocaba el estado de naturaleza. Con respecto a que las propias personas ponían el castigo, al no ser todos iguales, algunos se excedían y otros no realizaban el castigo en su justa medida. Esto daría lugar a la sociedad política, ya que es la única manera que tuvo que nacer una forma de castigo justa para todos. ¿Cómo surgió la sociedad política a partir del estado de naturaleza? Bueno, la sociedad política surge cuando los seres humanos renuncian voluntariamente a algunos derechos individuales, inconscientes en cedérselo a la autoridad. Es decir, los gobiernos surgen de un contrato o de un acuerdo voluntario y libre a los ciudadanos. La renuncia del ser humano alcanza solo a aquello que es imprescindible, como el castigo, puesto que era el derecho que más inseguridad producía, dejando así a los gobernantes elaborar las leyes para organizar la vida en sociedad y tomar parte directa en la resolución de los conflictos. ¿Cuál es la función de la autoridad política y cómo deben actuar los gobernantes? Las funciones de la política son tres: crear unas leyes que protejan los derechos de los ciudadanos y se trata de la propiedad privada y que permitan resolver sus posibles conflictos. Otra función es llevar las leyes a la práctica y por último castigar de la manera más justa a todo aquello que incumpla la ley. Por lo tanto, los gobernantes deben actuar según tres poderes: el legislativo, que recae en el Parlamento. Este poder tiene el derecho de salvaguardar los derechos naturales de las personas, y el poder ejecutivo y judicial, en el cual yo, desde mi punto de vista, significa lo mismo. Es lo mismo el poder ejecutivo y el judicial. Este poder se encarga de llevar a la práctica las leyes y castigar a aquellos que le incumplan.
Hablando de política, ¿usted cree que los políticos de la actualidad están actuando de la manera adecuada? Desde mi punto de vista, los gobernantes han implantado una ley que no cubre de manera completa los derechos naturales, los cuales son la vida, la libertad y el de la propiedad privada. Uno de los motivos por el cual no se consiguió el estado de naturaleza fue por el peligro del castigo, pero esto todavía no se ha resuelto, ya que se ve muchas veces que las personas quedan impunes pese a haber cometido actos que empeorarán la convivencia humana. Esto tampoco está repartido de manera más justa según el acto realizado, ya que cuanto más dinero tenga, mejor te van a resultar las cosas y los castigos serán menos severos, quitando la igualdad que debe estar estipulado en los derechos naturales. Otro apartado que me gustaría tocar es su opinión sobre el actual paradigma educacional, en el que la experiencia se encuentra en segundo. Como he dicho varias veces, la captación del conocimiento no se aprende de manera innata, y si no somos capaces de experimentar las cosas y que a partir de los profesores nos den para reflexionar y que nosotros tengamos el conocimiento, nunca entenderemos cómo son las cosas y terminaremos perdiendo capacidad y nunca llegaremos a nuestro límite. Pero es verdad que se necesita de cierta manera un apoyo teórico que debemos encontrar en libros y en los profesores, ya que del todo tampoco sigue estando completo, ya de que desde mi punto de vista eso no llegase a aprender. Lo que debemos hacer es buscar la mejor manera de estar entre lo práctico y lo teórico. Lo que busca es un mayor beneficio entre la experiencia vivida mezclada con la teoría aprendida. Muchas gracias por ofrecernos esta entrevista y me da pena que no podamos extendernos más en sus ideas y todas sus experiencias vividas, pero de lo que estoy seguro es que a nuestros oyentes le ha quedado claro todo sobre sus ideas. Muchas gracias por haberme invitado y estar aquí y ser capaz de expresar mi filosofía a todos los oyentes, y espero que vuelva aquí una vez más y así poder seguir continuando con la entrevista.